Bien, nos quedamos la semana pasada en pintura, ¿verdad? Vimos em, la pintura romana, vimos los mosaicos. Acá les explicaba pues que los mosaicos son trozos de piedra, cerámica o piedras preciosas, semipreciosas serían las que se utilizaban para generar el color a través de esos pequeños trozos que se llaman teselas. Y por eso ellos le llamaban opus tessellatum, le llamaban al mosaico, que sería algo así como la obra de obra con teselas o la obra de las teselas. Así que pues eso vimos que teniendo una cantidad bastante amplia variada de colores y muchos de ellos, pues fácilmente se podía generar un tipo de pintura que pareciera a la distancia que fue hecha con pincel, porque lograban bastante volumetría, pero pues lo hacían a partir de pequeños trozos de material. Aquí otro que veíamos pues la habilidad técnica que tenía. Luego pasamos al retrato y acá veíamos el caso de Fayum, donde se hicieron a manera de máscaras mortuorias, retratos sobre material, a veces muy similar al papiro y en otras pues en madera, los retratos del difunto. Se colocaban en la cabeza o en algunos casos, como el que vemos acá, se hacía por completo en, en todo el cuerpo, sobre los vendajes que se colocaban. Y pues ahí la variedad de trabajos que hicieron. Como acuérdense que los romanos eran estaban bastante interesados en la representación real de las personas a través de los retratos, pues entonces debemos de entender que esos retratos sí efectivamente tienen relación con la persona a quien representan, o sea, se parecen bastante a quienes representan, al menos eso es lo que se intuye, dado que estaban haciendo una copia o un retrato. Bueno, hay otra cantidad de imágenes para que veamos la variedad de resoluciones que pudieron hacer. Luego vimos el caso de Pompeya para ubicarnos contextualmente con el resto de los tipos de pintura que vamos a ver. Vimos el video donde se muestra la cronología de la destrucción. Luego veíamos un poco qué es lo que sucede con a ver esto, qué es lo que sucede con una erupción volcánica, ¿verdad? Que no es el problema solamente la lava, sino ese tipo de, de flujos que se desprenden también del volcán y que eso pues es una masa de aire, gases, vapor, ceniza que va hirviendo. Eso pues la temperatura es bastante alta y aún adelante de esa nube pues el oxígeno prácticamente está siendo succionado. Entonces las personas caen, digamos, asfixiándose aún antes que llegue la nube con el material. Y eso fue lo que sucedió en Pompeya, pero les decía, la cantidad de cuerpos que se han encontrado, que son esas formas que veían, que lo que hicieron fue mientras estaban haciendo trabajo de arqueología, encontraban huecos. Y en los huecos habían huesos, esqueletos. Entonces a alguien se le ocurrió inyectarle a eso yeso. Y entonces, pues así fue como comenzaron a aparecer los cuerpos de las personas que habían fallecido casi que en el acto. Según los estudios que han hecho, pues la gente se quemó de adentro hacia afuera. Era como que como que pusieran a alguien dentro de agua hirviendo. O sea, el cuerpo elevaba la temperatura rápido y se quemaba completamente. Hervía prácticamente la sangre en su cuerpo con las temperaturas que tenía esa masa de agua, de gases que llegaba a la ciudad. Eso permitió también que se conservaran, bueno, los cuerpos como les mencionaba, pero también la cantidad de ceniza que cayó sepultó la ciudad y entonces casi como que la encapsuló. Con los siglos, pues se descubre Pompeya
y comienza los trabajos arqueológicos. Acá la mayor cantidad de los descubrimientos de esta ciudad y de Herculano se dieron en el periodo entre el neoclásico y el romanticismo, es decir, entre el siglo XVIII y siglo XIX. Ahí es donde se descubre o se redescubre Pompeya y pues comienzan a salir muchos elementos de arte prácticamente que habían sido encontrados ahí, tanto utensilios como también pintura, que es lo que vemos acá y que es en donde vamos a iniciar acá. Entonces, otro de los tipos de pintura que se utilizaron, que se desarrollaron durante el periodo de la cultura romana, es la pintura mural. Esa significa que fue hecha en las paredes. En el suelo eran mosaicos, pero en las paredes eran pinturas murales. Las que hacían es pintura al fresco, eso significa que se colocaba el repello, el material blando, digamos, en ese momento, y en ese justo se comenzaba a hacer la pintura. De manera que luego se secaran juntos, ¿verdad? El repello con la pintura que colocaban. Eso se suponía, le daba más firmeza a la pintura y el color. Entonces, a pesar que se sabe que trabajaban sobre otros soportes como tabla, quizás lienzos a manera de botelas, a manera de lienzos, y pues eso no sobrevivieron el paso del tiempo, sino que en este caso es en las paredes donde vemos mucho de este arte, pero como les digo, es el caso de Pompeya. En el resto del imperio es un poco menos la cantidad de vestigios que se han encontrado. Le colocaban también, una vez terminada la pintura, le agregaban una capa de cera como manera de barniz para que brillara. Acá tenemos un ejemplo. Ahí pueden ver la calidad del trabajo, del detalle también que se tenía. Vean que las poses, la manera de vestir, nos recuerda también bastante a Grecia, puesto que Roma y Grecia son dos culturas que se parecían bastante, pues nos resulta así como la familiaridad en la vestimenta. Las decoraciones también geométricas, en este caso que nos recuerdan las grecas. Acá vean, hay una cruz básica también acá al centro. Acá, a que tanto en los módulos va apareciendo una de esas cruces. Y luego pues la decoración en la parte superior, muy orgánica. Y acá las escenas. Acá es un niño a quien se le está enseñando la lección. Pueden ver ahí que está leyendo algo. Y acá la maestra, seguramente que es la mamá, pues tiene más papeles aquí enrollados en la mano. Luego acá una sirviente que va repartiendo comida y así otras más. Al ver a detalle esto, un poco más de cerca, se alcanza a percibir el trazo de la pincelada. Eso también es percibible acá. Y bueno, el uso del color, la luz y la sombra para generar volumetría, pues lo manejaban bastante bien. Eso es uno de los aspectos que se resaltan de la pintura romana. Y acá donde, si recuerdan, cuando veíamos la pintura griega, les decía, la pintura griega la entendemos a partir del ejemplo romano, porque por lo que está escrito y viendo el trabajo de Pompeya, pues entonces es creíble que el trabajo pictórico de Grecia tenía este nivel o uno un tanto mejor todavía que el que desarrollaron los romanos. Es pensar que así pintaban los griegos también, porque pues correspondía con la calidad del arte que desarrollaron posterior al periodo arcaico. Siempre vamos a buscar los antecedentes de Roma en el pueblo etrusco. Pueden ser las pinturas funerarias que son muy similares al arte arcaico griego. Las figuras están de perfil y de frente al mismo tiempo. Vemos las piernas, cadera de perfil, el torso de frente, la cabeza de perfil, el ojo de frente. Esas son características del periodo arcaico griego que tienen relación también con el periodo o con la cultura egipcia, que también ellos manejaban ese tipo de claves, por así decirlo, para la construcción de la figura humana.
Esta es una tumba, la influencia griega también. En este caso, la pintura sobre tabla, que es la que conocemos, pero es seguro que las paredes de los palacios en Grecia también tenían ese tipo de pintura de mucha calidad. Entonces es entendible pues, que Roma haya tomado lo mejor de estas culturas y pues es lo que vemos por acá. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de pintura. Este es un banquete, es una pintura también encontrada en una de las casas de Pompeya. Estas pinturas pues estaban realizadas en las paredes y pues hacían las veces como de lienzo, era como que si usted tuviera un cuadro colgado en la pared, pero básicamente era un mural. Entonces tenemos ahí el tipo de textura de la pared y la pintura hecha por sobre la superficie. Ahí tenemos pues una festividad en la que pues se está llevando a cabo un banquete. Ahí tenemos, ¿cómo se llaman estos platos y otros instrumentos para aportar la comida o las bebidas, que son las que recuerden, se le llaman las libaciones, le llaman que tiene que ver con la bebida de algún licor. Luego es una tienda, está en el bosque. Entonces es como un banquete al aire libre, lo que nos plantea pues este pintor anónimo de la época. Y con esto de anónimo, decirles que si bien es cierto, se han encontrado algunas pinturas con marcas que pudiesen ser una firma, la mayoría pues fueron pintadas y no hay autoría de quien lo hizo, a diferencia que si lo sabemos de muchas pinturas o cerámicas griegas o aún romanas. En el caso de estas pinturas no todas tienen una marca o un símbolo o un nombre que podríamos entender nosotros como una firma. Bien. Esto es también en Pompeya, es un fresco de Leda y el cisne, y se recuerdan en la mitología, pues Zeus toma la forma de un cisne para pues estar ¿cómo se llama? Con Leda, y de esa unión pues ella queda embarazada. Ahí tenemos, vean el tipo de trabajo, las luces, las sombras. No sé que ya están haciendo trabajos en pintura, pues saben que eso no es tan sencillo de hacer. Y de ahí que pues sea así como bastante contradictorio llamarles primitivas a esas culturas cuando tenían un tipo de trabajo bastante adelantado. Bien, entonces ese todavía no ha sido, o al menos en la imagen, no se ha terminado de descubrir. Este es otro fresco. Acuérdense, si digo fresco me refiero a una pintura mural. Ese fresco es de la villa de Brazalete de Oro en Pompeya y podemos ver ahí que en la pared hay una decoración fitomórfica y zoomórfica, lo cual quiere decir que hay tanto figuras de animales como de plantas, y al mismo tiempo hay unos recuadros que son como pinturas que son mostradas por estos pequeños pilares que tienen, por cierto, una cabeza. Vemos una fuente como para que los pájaros se acerquen. Hay muchos pájaros. Este es vestigio, por cierto, para la zoología, para la biología. Estos murales son testimonio pues, de la fauna que existía en ese momento. Igual para los biólogos, las plantas que se observan acá, las flores, son testimonio de aquellas que existían en esta época del desarrollo de la humanidad. Pueden ver, es como muy minucioso el trabajo y de bastante calidad. Era, bueno, ya vamos a ver los estilos pictóricos, pero les adelanto, la idea es mostrar en la pintura como si hubiese una ventana que diera acceso a un jardín. Esa es la idea con este tipo de pinturas. Bien, esta se denomina la Vía de los Misterios, es en Pompeya, es una casa de algún patricio seguramente. Podemos ver ahí la armonía geométrica con la que fue construido el piso. Vemos que no es un trabajo de mosaico, pero el tipo de módulo y la manera como se construía, pues era casi como que
como de un mosaico, pero los ladrillos no se cortaban en trozos más pequeños, sino que eran el mismo tamaño todo. Lo que había era esos cambios de textura como esos que vemos acá. El centro como un tablero, eh, justo orientado de norte a sur, por ejemplo, pero los otros orientados de manera diferente. Y bien, el resto de las paredes completamente cubierto de pintura. Entonces, en ese contexto, así como lo ven, es que encontramos la pintura de los romanos, porque pues no hay otros vestigios en otros lugares que sean así de importantes. Este que les mostraba hace un momento es este que está acá, justamente. Y hay otro más. Ahora bien, vamos a los estilos pictóricos romanos. El primer estilo, ese se denomina de incrustación. Tiene su inicio o su origen en la Grecia antigua y los romanos lo toman de ahí. Y se refiere a una sección cerca de una pared, por ejemplo. La parte que está más cercana al suelo, digamos 1 metro del suelo hacia abajo, eh, en las paredes, esta se llenaba de color, pero lo que se hacía era simular el mármol o los bloques de mármol para generar una sensación que estaban incrustados los mármoles de diferentes colores en las paredes, pero eso era pintado. Si veía en mármol o pareciera que era mármol, realmente era el material utilizado era pintura. Ahí lo tenemos, es el de incrustaciones. Ahí pueden ver, esto sí está moldeado, lo hicieron ya sea en la piedra o en el moldeo de la ciudad, pero una vez terminado todo el moldeo y ya había necesidad entonces de comenzar a pintar. Así, de esta forma. Tenemos otro ejemplo y acá otro más. A ese se le llama entonces de incrustaciones, porque parece que son trozos de mármol incrustados en la estructura, en la parte baja de las paredes. ¿Preguntas? ¿Está claro? Dígame, déjeme ver. Claro. O sea que los romanos como que inventaron el arte de los volados chinos para hacer supuestamente falsa roca, falso adoquín, en cemento. Ellos lo inventaron con ellos intentando Eh, no, los griegos lo utilizaron antes. Los romanos lo copiaron y lo convirtieron en uno de los elementos que más gustaron de eso que habían visto. Pero fueron los griegos. Ya. Bien. Bien. En esta imagen de acá podemos ver, vean desde el suelo. Vean, están modeladas las secciones, pero luego esas secciones están pintadas de manera que parezca un mármol. Ese es el zócalo de la pared. Francisco dice que todo está bien, dice que llama la atención que no haya demasiado de esto. ¿Cómo no haya demasiado? Bueno, dice al final la antigua Roma no era tan blanca como lo muestran en las películas, correcto. No, o sea, ya les he dicho, Hollywood no determina mucho de lo que pensamos acerca de estas culturas. Y pues no es así, no eran blancas, estaban llenas de pintura. Los griegos lo hacían, solo que no sobrevivió el paso del tiempo. Los romanos lo hacían, solo que igual no sobrevivió el paso del tiempo. Pompeya y Herculano son los mejores ejemplos de eso. Las demás, las inclemencias del clima, el saqueo, la destrucción, ya sea forzada o intencionada, pues hace que se perdiera. Bien, ¿quién me levanta la mano? No, solo me Francisco. refería con demasiado material, demasiado vestigio de estas obras. Ajá. Sí, es por lo mismo, el material no sobrevive el paso del tiempo. Es como, bueno, se pinta en un mural y se sale intemperie,
pues tendrá una duración de unos 2 años. Si la pintura era muy buena, durará unos 5 años. Después de 5 años comienza a deteriorarse. Imaginen 100, imagínense 200, luego agreguémosle 500, o mejor hablemos de 1800 más o menos, que es cuando comienza el desarrollo ya más pleno de la arqueología y pues las intenciones de preservar eso que se había conservado aún de las culturas antiguas. Entonces eso es lo que pasó, simplemente se perdió. Es como las esculturas en mármol, no eran blancas, no eran de color de mármol, tenían color natural, pero pues eso se perdió. Bien, entonces, pero entendemos que el estilo de incrustaciones son como simulando incrustaciones de mármol en digamos, de 1 metro de la pared hacia el suelo. Eso es esto. Y alrededor a veces de las ventanas o de las puertas. Bien, el segundo estilo se denomina arquitectónico. Y pues se desarrolla también más o menos siglo I antes de Cristo y durará como más o menos hasta la mitad del siglo siguiente. La idea del estilo arquitectónico es tratar de simular que las habitaciones, los edificios se proyectaban más allá de la pared que los delimitaba. Ese es como que yo en mi cuarto, eh, un cuarto, digamos, 2 metros por 2 metros, es pequeño, pero yo quiera que tenga la sensación que es muy amplio. Entonces voy a pintar primero unas secciones con perspectiva, de manera que me rompan el bloqueo de la pared y se abran hacia la profundidad. Y luego le agrego paisaje. Y entonces me paro en la puerta, veo hacia la pared y resulta que ahora la cama ya no se ve a la par de una pared, sino que se ve a la par de un campo muy, muy amplio con edificios alrededor. Entonces, ese es el estilo arquitectónico. No prima tanto el paisaje en este caso, sino es más bien los elementos arquitectónicos, las columnas, las puertas, las ventanas, las pérgolas, las rotondas, todos esos edificios van a construirse en las paredes también para dar la sensación que continúa, que el edificio continúa en esa pared que pues seguramente delimitaba una habitación de la otra. Bueno, entonces acá son grandes pinturas pintadas sobre entablamentos, columnas, ventanas, nichos y que nos llevan a ver un paisaje imaginario. Sí, dígame. Eso me recuerda como a unas técnicas que vi una vez hace bastante para pintar los cuartos, en la cual los cuartos se tienden a pintar con ciertos colores para que dé la idea de que es más largo o que es más ancho, aunque el cuarto sea pequeño. Es como dicen que a veces poner, digamos, las paredes de los lados de un color oscuro y poner las paredes que serían como lo que vemos nosotros de profundidad, darían como que es más largo el cuarto. Son como tipo de efectos que se hacen con la pintura. Bien, correcto. Uh-huh. Pero en ese caso los romanos le agregaban más decoración para que se vea mejor. Sí, exacto, le agregaban elementos más decorativos, pero es cierto, de hecho hay reglas para la decoración de interiores. Ustedes quieren que el techo se vea más alto, porque hay un plafón, entonces píntenlo de blanco y se va a ver más alto. Quieren que las paredes se vean más amplias, entonces píntenlas de colores muy claros, para que sean más amplias, las laterales, izquierda, derecha. Quieren que se vea más larga la habitación, entonces pinten de color más oscuro las que están a izquierda y derecha. O se pinte el fondo de un tono blanco para hacerlo más profundo. O de un tono oscuro para cortar esos cuartos que son muy largos. Entonces hay reglas para hacerlo. Y ellos manejan un poco de eso, pero también la construcción arquitectónica la van a llevar hacia dentro del edificio. Entonces van a hacer, como lo ven acá, una puerta, por ejemplo, en medio de dos columnas que sostienen un dintel por acá, dos aguas y el paisaje de fondo. Acá el paisaje no es tanto el tema principal, sino la puerta pintada en ese rincón. Y luego en la pared lateral, ahí pueden ver la pintura de columnas, en este caso corintias, con arcos y el estilo de incrustaciones también.
¿Qué es lo que simulaban con eso? Pues profundidad. Y parecía que la pared entonces no llegaba hasta aquí donde la vemos. La pared llegaba acá. Pero no lo vemos así. Vemos que llegaron más profundo en cuanto a la ilusión que hacen por aquí. Este otro también juegan con las columnas que están en primer plano. Vean las columnas acá. Y luego hay otras columnas que se abren hacia una rotonda allá en el fondo. Y percibimos en perspectiva todo. Ese es otro dato también que nos debe de llamar la atención. Vean que las habitaciones, las proyecciones en perspectiva, ahí están. Y dicen, no, no, pero eso yo algo así hice cuando vimos los puntos de fuga. Y no, pero si en la clase vimos que nadie conoció la perspectiva hasta el Renacimiento. ¿Cómo es que lo hacían? Y pues resulta que ellos lo ven. O sea, ellos sí ven dónde está la perspectiva, la observan, pero no logran entenderla. Y entonces, si están, por ejemplo, parados en un punto y están haciendo la pintura de manera que se vea que hay una profundidad, pero luego se mueven 2 metros hacia un lateral, entonces ya no llega, ya no se ve igual, o sea, ya la perspectiva va a cambiar. Y eso, pues seguramente lo dieron cuando hicieron esos ejercicios de perspectiva, que creo que sí los hicieron. Pues entonces eso es tratar de generar la ilusión de la profundidad dentro de los edificios. Este es el estilo arquitectónico. Ahí vemos más ejemplos. Vean esta por acá. Vean, aquí hay puntos de fuga. Sí, parece que hay puntos de fuga, pero vean la sección de arriba. Los puntos de fuga no corresponden. ¿Ve? Acá también. Acá se ve donde se supondría iniciaría la columna. Y ahí todo lo que hay alrededor de ella. Que es profundidad principalmente, como la idea de que es como si fuera, como si lleváramos el foro hacia dentro de las casas. Así es como lo vemos por ahí. Bien. Luego tenemos, bueno, hay un ejemplo más. Vean este del arquitectónico. Vean los jardines. La pared llega hasta acá. Pero aún hay una zona como si fuese una sección para sentarse. Luego hay una barda. Luego hay un bosque atrás que nos ofrece los mejores frutos. Otros más, en primer plano. Y en la parte inferior, en primeros planos, con un pájaro y diferentes flores de diferentes plantas también. Ya. ¿Preguntas? Bueno, vamos entonces a la siguiente. Este es el tercer estilo llamado ornamental. En este caso corresponde siempre al siglo I antes de Cristo. Y pues los efectos espaciales arquitectónicos que vimos hace un momento, acá se enmarcan con cuadros o con figuras, de manera que parezcan siempre como con profundidad. Entonces encontramos estos ejemplos. El énfasis se lo ponen más bien a la decoración, no es tanto así como que al efecto arquitectónico de profundidad, pero sí a la decoración de los elementos. Vean aquí las puertas, esto es muy geométrico, pero esta otra pintura es acá, es bastante clara. Igual esta otra en la que se muestra un navío que es comandado probablemente por las huestes romanas que se dirigen a una isla por ahí. Y acá, las habitaciones. Vean, todos esos espacios que vemos blancos en su momento tuvieron decoración sería acá
de estos elementos. Bien. Acá con efectos de luz, noten la profundidad, vean, pareciera que la pared no termina aquí, sino que pasa. Pero el énfasis no es tanto en el paisaje, sino en los elementos decorativos que permiten ver a través de ellos. Como vemos ventanas. Bien, un detalle. A ese tipo de detalles, más adelante, ya en pleno siglo XVIII, se les va a denominar grutescos. ¿Ya? Ese es el nombre que se les da. Se les dice grutescos porque, de hecho, los primeros de estos fueron descubiertos, pero en relieve, en un foro. Y entonces, lo que sucedía es que para accesar a la cámara, en donde encontraron esas decoraciones como estas, que eran como para hacer énfasis en las puertas o ventanas, la gente se refería al lugar de extracción, al lugar arqueológico, como una gruta, como una cueva. Entonces, el término grutesco se refería a que lo habían visto antes o había salido antes de una gruta. Por eso decimos grutesco cuando nos referimos a este tipo de decoración. Acá otro más. Y ahí. ¿Preguntas? ¿No? Bien, el cuarto estilo, ese se llama del ilusionismo arquitectónico, y en este caso lo que vamos a ver es que hay una escenografía bastante fantástica, una escenografía que no es natural, en la que pues se ha dado a denominar el barroquismo conceptual en el arte romano. Lo de barroco o barroquismo es una palabra que pues debería sonarnos ya más bien para el siglo XVII, pero antes, en esos materiales que utilizaban, los historiadores actuales son los que les han puesto nombre, entonces te dicen la palabra esta para que se vea. Bien, entonces vamos ahí, las imágenes. Acá, ahí podemos ver, es una mezcla. Vemos grutescos, vemos elementos decorativos en la parte superior de la pared, columnas, pilares, pero también dentro de los espacios encontramos pintura mural, son estos cuadros. Aunque todo es una pintura, dentro de esa decoración, así parece muy arquitectónica también, se encontraban cuadros como estos, o esculturas o estatuas como estas que vemos por acá también. Otro más, aquí encaja justo los frescos de la vida de los misterios en Roma. Y otros ejemplos más por ahí. En esta imagen, pues podemos ver también uno de los principios que actualmente se ocupan para pintar, y es que el primer plano debe ser más oscuro y los segundos planos deben ser tomados un poco menos con énfasis. Creo que si no mal no recuerdo, esta es la historia, esta que se retrata acá, es la historia de Dédalo, que es ese que está de espalda, Ícaro, que es su ayudante, y su hijo también, y pues habla acerca de em, el mito del Minotauro, de el toro, o la vaca más bien, en la que mandó a hacer para poder entrar en ella y que de esa manera pues poder estar con el toro. Esa otra pues, nos muestra lo mismo. Ese es que casi que al revés. Acá aparece un joven que se llama Paris, está de espalda, pero el tamaño de él es mucho menor al resto de las damas que aparecen ahí. Causa ejemplos más. Ya. ¿Preguntas?
¿no? Bien, otra de las áreas que se ha encontrado en Roma y en todas las provincias dominadas por Roma es la pintura erótica. Las pinturas, bueno, son pinturas en las que dos personas aparecen teniendo relaciones, bueno, dos o más personas aparecen teniendo relaciones sexuales. Estas están vinculadas a la fertilidad al inicio, pero pues en Roma se desvincula un tanto de esa idea y pues ahí aparece la prostitución. Bueno, no aparece exactamente ahí, pero digamos que es ahí donde se comercializa a partir de la utilización de decoraciones para atraer a los clientes. Entonces, eso es lo que comienza por ahí. Eso lo van a encontrar fácilmente ustedes en una terma, en los baños de una terma, o afuera o adentro de un lupanar. Los lugares pues, prohibidos para nosotros en términos de la moralidad actual. Para los romanos eso era algo completamente normal. Ahí tenemos la prostitución, prostatuere, que significa la que se sitúa delante. Es el término que se utiliza para prostitución. Y ahí vemos, las termas era un lugar en el que se promocionaban. No necesariamente es que sucedían estos eventos ahí, pero las termas estaban como muy cerca de los lupanares. Acá tenemos otro ejemplo. Y podemos encontrar heterosexuales o también homosexuales. Cualquier otro ejemplo pues, que se nos ocurra, pues seguro que lo vamos a encontrar con esto de los romanos. Esto entraría, de hecho, un poco como publicidad. Vamos a ver un poco de la publicidad también más adelante. Bien, preguntas sobre la pintura. ¿Recuerdan de los 4 estilos arquitectónicos? Manuel dice, ¿eran como carteles promocionales? Sí, eran como carteles promocionales. Se encontraban tanto dentro como fuera bueno, principalmente dentro de los lugares estos, junto con otros tipos de publicidad. Bien. Entonces vamos con la orfebrería. Pues ya les he dicho varias veces a lo largo de toda la clase que los griegos eran muy buenos para, perdón, bueno, los griegos eran bastante buenos para el desarrollo de la orfebrería, especialmente el trabajo escultórico en bronce. Los romanos preferían más el mármol que el bronce, pero no significa que no lo hayan podido utilizar, pero necesitaban con sus trabajadores, necesitaban alguna herramienta, pues entonces las herramientas eran las que hacían, no necesariamente eran armas las que realizaban los romanos. Pero tenemos muchos utensilios, algunos de estos para el uso cotidiano, por lo tanto estaban ya con bastante desgaste, otros no, se encontraban bastante conservados, probablemente no se utilizaron o se utilizaron un poco. Acá algunos elementos de estos que se han encontrado, ¿cómo le llaman esto? Un comal. Acá dice, bueno, que el comal es acá americano. Pues fíjense que este artefacto hacía las veces como de un comal. Era para cocinar los alimentos acá. Luego tenemos ollas, tenemos cántaros y jarrones. Siempre con la técnica del negro y el gris oscuro, que es el que les comentaba, es el que se llama esgrafiado. Y la atmósfera de reducción. Luego también tenemos en bronce el trabajo de la orfebrería a menor escala, como por ejemplo las letras y el rostro pues, del personaje que se representaba acá. Aretes, lucernas, ¿se acuerdan de las lucernas que les dije que eran? Estamos hablando de estructuras que servían, o de equipo más bien, que servía para cuando no había la electricidad. Los escudos también entran como el trabajo de orfebrería. Acá tenemos dos, un denario romano acuñado en este caso, hacia el 48 a.C. Esto es un denario, parte de la medida que utilizaban los griegos. Y luego, este es un escudo.
En este escudo, fíjense que tiene, ¿cómo se llama? Piedras semipreciosas y trozos de cerámica incrustados en él. La idea es que se viera como que era muy rico el poseedor de esta imagen. Acá, espejos. Acuérdense que el bronce, en caso de aplanarse, se pulía lo suficiente para que luego se pudiera ver el reflejo de la encargada. Y bien. Ahí tenemos garnet de caballo. Y en cerámica, pues se desarrolla bastante la cerámica muy similar a la griega. Hay trabajo en torno principalmente, pero al trabajo de torno se le agrega trabajo de molde y ¿cómo se dice? Bueno, de otros tipos por ahí. Por acá. Vean, los colores son bastante diferentes a los que vimos con Grecia. Grecia era predominantemente negro y figuras rojas. Acá vemos figuras con coloración natural que sería muy natural en la piel. Igual acá, una coloración natural también, solo que coloración oscura. Esta figura tiene alas, lo cual nos dice que es una Nike, es una victoria. Ah, bueno, la imagen de acá arriba se me escapaba. Esta de acá arriba es un relieve erótico y es de cerámica. Básicamente es lo mismo. Bien. Ahora, ¿cómo bueno, este episodio es importante. La cerámica egipcia también fue bastante determinante para el trabajo romano. El azul que utilizaban los griegos nunca fue igualado por los romanos. Y pues ahí quedó pues el tipo de pintura con fondo negro y figuras de colores. Sobre la publicidad, pues hay bastantes elementos de los que poder también hablar por acá. Seguramente cuando van para diseño pues van a ver mucho más detalles por ahí. Entonces eran en este caso principalmente dos tipos de avisos que se hacían. Ahí en Roma surgen los alba y los livelli, que son, vamos, como tablones de anuncio en los que se colocaba la información sobre determinada venta por ahí. Acá tenemos varios ejemplos. Vean, acuérdense, como en Pompeya las paredes quedaron conservadas al quitar la arena, entonces nos deja ver con bastante precisión el dato que está escrito por ahí. En el caso de de qué material utilizaban, pues era al fresco sobre las paredes o solamente la pintura. Se utilizaba también mármol, como vemos por acá. Se utilizaba piedra y se utilizaban sellos para poder escribir y colocar por los datos necesarios de la cosa que se quisiera vender. Esto es bastante interesante, causa hecho un poco de picardía, por así decirlo, la ingeniosidad que no es nada de sencilla la que tenía. Vean, estas imágenes estaban grabadas en las piedras. Son órganos masculinos y están apuntando hacia un lugar. Entonces, en las calles, al llegar a los puertos, por ejemplo, la gente en algunas ciudades veía el suelo, veía las pisadas, ¿verdad? A las personas que iban avanzando. Y esto marcaba la dirección. O sea, alguien veía esto y seguía en esa dirección. Más adelante encontraba otro que le decía, por ejemplo, que cruzara. Otro que le señalaba justamente enfrente hacia dónde llegar. Y ahí, en las paredes, en los baños, en las paredes de la zona
más íntima, de más, dentro de del prostíbulo, por ejemplo, ahí se encontraban imágenes como esta. Eran personas manteniendo relaciones sexuales. Pero vemos por ahí el ingenio de los romanos. La gente se bajaba de los barcos, los hombres o mujeres también veían las marcas en el suelo y sabían hacia dónde dirigirse. Acá tenemos otros más. Igual representación de órganos masculinos y femeninos. Y otro más por acá. También está señalando. Esta es una posición de estar señalando. Y bien, hasta ahí nos quedamos con el arte romano. Dice Manuel, dice, eso me recuerda que los romanos conocían la idea de restaurantes, que eran como comedores pequeños donde tenían fogones y todo en la calle como puestos de comida rápida. Eso es cierto también. Así lo hacían. Por eso muchos consideran que es con Roma que nace la publicidad. Aunque ya hay antecedentes de estas culturas, pero son los romanos los que lo van a sistematizar de mejor manera. ¿Preguntas? ¿Aportes? Dice María Gabriela, dice, yo no sé si fue de esa época que leí que tenía una moneda para pagar la prostitución. Podría ser que en determinados lugares pues había monedas específicas para algunos negocios. Podría ser eso que sucediera. Acuérdense que esta cuestión de la prostitución para los romanos es algo natural en cuanto a que no hay prejuicios ni religiosos ni morales sobre la actividad sexual. Era algo completamente libre. Y eso lo atestiguan mucho del arte erótico que produjo acá. Solamente les muestro algunos, pero pues todas las culturas tuvieron una época o varias épocas en las que estuvieron construyendo formas que representaban por los órganos sexuales o personas teniendo relaciones sexuales. Eso no necesariamente era algo inmoral, era publicidad principalmente. Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces lo vamos a quedar por acá.